¿Qué tal? ¿Cómo están? Soy Jorge Luis, una vez más desde Pucará para aprender el quichua. Este es Turismo Taitengura desde Pucará. Aprende quichua conmigo, con Jorge Luis. Así es que vamos a seguir aprendiendo un poco más del quichua. Ustedes saben y tienen que saber de que nosotros como población quichua hablante obviamente sabemos el quichua. Sin embargo, es muy diferente el quichua académico con todo lo que hablamos aquí. Es un poco mezclado con las palabras en español. Sin embargo, para que ustedes sepan, vamos a hablar sobre las tres palabras de hoy. ¿Sí? Vamos a seguir con la cabeza. Entonces vamos a hablar sobre ¿cómo se dice? La cabeza. ¿Sí? How do you say head? Espero que la pronunciación esté bien. How do you say head? O ¿cómo se dice la cabeza? Es uma. En quichua es uma. U-M-A. Uma. Tal como se escribe, se pronuncia. No hay mucha diferencia ahí. Ahora vamos con otra parte de nuestro cuerpo. Entonces vamos con la frente. ¿Cómo se dice frente? O how do you say forehead? Yes. Entonces, ¿cómo se dice la frente? Es mati. M-A-T-I. Mati. ¿Sí? Tal como se pronuncia, igual se escribe. No varía mucho. Ahora vamos con otra parte de nuestro cuerpo. ¿Sí? Vamos con ¿cómo se dice la barbilla? Barbilla. How do you say chin? Espero que la pronunciación esté bien. How do you say chin? ¿Cómo se dice la barbilla? Es kaki. K-A-K-I. Kaki. Tal como se pronuncia, se escribe. Kaki. Ahora repasemos todo lo que hemos aprendido. ¿Cómo se dice forehead o frente? Es mati. Head o cabeza, uma. Y también chin o barbilla, que es kaki. Soy Jorge Luis desde Pucará, así es que si tú quieres aprender quichua, simplemente contáctame. If you want to learn quichua with me, solo llame. Entonces, o escríbeme. Soy Jorge Luis desde Pucará, un quichua para ustedes. Nos vemos. Turismo Taita Imbabura. La aventura te espera.